Amigos, aquí estoy una semana más con ustedes, Juan Pablo Galán, su amigo de los tics. No olviden, como siempre, que soy persona en condición de discapacidad, tengo síndrome de Tourette asociado a trastorno obsesivo compulsivo y daño cerebral por hipoxia neonatal. La semana pasada estábamos hablando de la historia de la astronomía desde la prehistoria hasta la antigüedad. Esta semana vamos a hablar del periodo entre el fin de la antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento, que es parte donde se empieza a desarrollar la astronomía moderna. La antigüedad sigue su curso, pasan los siglos II antes de Cristo, primero la antigua Grecia cae en manos del imperio de la antigua Roma. Roma crea el imperio, avanza el tiempo, llega el siglo II, el tiempo de máximo esplendor del imperio, la crisis del siglo III, donde el imperio empieza a tambalear y a tener problemas con los emperadores. Luego llega el ascenso del cristianismo en el imperio romano en el siglo IV. Y finalmente Roma cae en el siglo V en manos de los bárbaros. O sea, no podemos decir bárbaros, se dice bárbaros porque los romanos le decían bárbaros a todo aquel que no fuera civilizado como ellos. Pero eran tribus como los visigodos, ostrogodos, alanos, alamanes, los hunos, los vándalos. Todas esas tribus crean reinos cuando cae Roma y la Iglesia Católica establece su sede en Roma y empieza el periodo conocido como la Edad Media, que la Edad Media fue para muchos historiadores un periodo de 1000 años de oscuridad total, de atraso, de nada de ciencia, nada de saber, tiempos de ignorancia total. Pero de todas formas, pues con la formación de los reinos bárbaros, obviamente Europa entra en ese periodo donde muchas cosas se perdieron. De la antigua Grecia muchas cosas se perdieron. Muchos saberes se perdieron, muchas ciencias se perdieron, muchos libros se perdieron, muchos textos se perdieron. Pero de todas formas, la iglesia guardó para sí misma un montón de libros, un montón de textos, de rollos, de pergaminos, porque en esa época no usaban el papel. El papel, como bien saben, viene de China y el papel llegaría con el siglo VII con la ruta de la seda. ¿La ruta de la seda qué era? La ruta de la seda era la mayor ruta comercial que venía desde China hasta Constantinopla, pero era a punta de camello, no como ahora que es en avión, o en carro, o en camión, o en barco. Venía en camello desde China hasta Europa. De todas formas, aunque Europa entra en ese atraso del que vamos a seguir hablando, cuando surge la religión islámica, los califatos árabes empiezan a desarrollar la astronomía de una forma que en Europa no se estilaba. Los árabes fueron hombres sabios, no solo conquistadores y propagadores de la religión islámica. Fueron sabios, maestros, cultos, en los que veían las estrellas y ubicaban y dieron nombre a muchas de las estrellas que conocemos actualmente. Por ejemplo, Antares, la estrella alfa de la constelación Orión; Amal, la estrella alfa de la constelación Aries; Betelgeuse, que es mi estrella favorita, la estrella alfa de la constelación Orión, así como muchas estrellas de las que conocemos en el firmamento actualmente con telescopios y todo lo que eso implica. Todos esos nombres fueron nombres de origen árabe, porque los árabes, en medio de sus conquistas, de los califatos, del califato Omeya, el califato Fatimí, y el gran imperio que crearon desde Irán hasta Francia, cuando los derrotan en la batalla de Poitiers, la del 732, porque en la Edad Media hay otra batalla en el siglo XIV, que también se llama Poitiers. Los árabes fueron un ejemplo de sabiduría, de conocimiento, de matemáticas inclusive, porque ellos son los que se inventan el cero. Si ustedes leen números romanos, los números romanos no, el cero no existe en los números romanos, pero los árabes inventan el cero. Y ellos son los que empiezan a dar las bases de las matemáticas y de la ciencia astronómica, que en base a eso surgirá la astronomía después. Pero volvamos a Europa. Europa sigue en ese periodo de atraso, la Iglesia Católica toma poder, y un poder que dominaría prácticamente el mundo entero durante 1000 años. El problema es que ellos tenían el concepto de la teoría geocéntrica de Ptolomeo y lo mantuvieron como la verdad infalible, la digo entre comillas porque no es realmente infalible, pero los curas creían que el Papa tenía toda la verdad absoluta en el mundo y que nunca fallaba.
Y ese modelo geocéntrico va a estar presente en la Edad Media, cuando surge, por ejemplo, la Inquisición, que, es que fue creada por el Papa Sixto IV, y una entidad que, la Inquisición era una entidad que torturaban, ejecutaban, hacían cosas horribles, todo en nombre de la religión, porque el que pensara diferente era salvajemente torturado en ese periodo, porque la gente era sometida a la ignorancia, sometida al ostracismo, sometida a muchas cosas que realmente no son lo que se estila ahora, porque la iglesia tenía tal poder que los reyes tenían que rendirle cuentas al papa de todo lo que hacía. O sea, una cosa que ahora se considera verdaderamente absurda y estrambótica, pero eso era lo que se estilaba. Y además existía el sistema feudal que era, yo tengo mi panadería, mi pastelería, pero tengo que darle a un señor local parte de mi producción, y ese se la da a otro más de más rango, y así hasta llegar al rey, y el rey al papa. De todas formas, la Edad Media, pues hay un evento en la Edad Media que produce cambios, así como la pandemia del COVID en este siglo, ocurre la pandemia de la peste negra, que mata en Europa un tercio de la población, o sea, 25 millones de personas. Y esa pandemia empieza a traer los cambios y hace que la Edad Media empiece a tambalearse hasta dividirse con la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos en 1453, donde empezará el periodo donde el hombre empezará a retomar la ciencia y el saber conocido como el Renacimiento. ¿Qué fue el Renacimiento? En el siglo XV, después de que finaliza la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, y con la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, Constantinopla va a ser llamada de nuevo Estambul, va a ser renombrada como Estambul. Pero de todas formas el Renacimiento empieza un recordatorio, retomar del saber de las ciencias de las antiguas Grecia y Roma. Y empieza un periodo en el que la humanidad saca su ingenio después de 1000 años de, como decíamos, 1000 años de atraso, 1000 años de oscuridad, 1000 años de ostracismo, 1000 años de torturas salvajes de la Inquisición, de ejecuciones brutales y sanguinarias producidas por la iglesia también. Empezaron a surgir mentes geniales en el arte, la ciencia, la astronomía, especialmente en la astronomía, ya que como la iglesia a partir del siglo XVI empieza a perder toda la autoridad absoluta que tenía en la Edad Media, y ocurren los periodos de la Reforma, de Martín Lutero, la contrarreforma que ellos hacen y las guerras religiosas que ocurren, surgen dos personajes en la astronomía de los que queremos mencionar. El primero se llama Nicolás Copérnico, que fue un astrónomo polaco que vivió en el siglo XVI y fue el que ideó un cambio total en la concepción de la astronomía. ¿Qué es lo que pasa con Copérnico? Acuérdense que antes se creía, y los curas creían, que todo giraba alrededor de la Tierra, el modelo geocéntrico. Copérnico cambia ese concepto diciendo que en realidad no es todo girando alrededor de la Tierra, sino que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol, cuyo modelo se va a conocer como el modelo heliocéntrico. ¿Cómo es el modelo heliocéntrico? Heliocéntrico viene del dios griego Helios, o sea, el dios Sol. O sea, que todos los planetas, todos los asteroides, todos los cometas, todos los objetos orbitan alrededor del Sol. Concepto que aún ahora se mantiene, aunque la Iglesia Católica se negó a aceptar ese concepto, aunque más adelante cuando hablemos de Galileo vamos a explicar más qué fue lo que pasó. Pero este modelo transforma completamente la ciencia de la astronomía. Al poner al Sol como centro de todo y todo girando alrededor del Sol. Copérnico trabaja toda su vida por mantener esas teorías, por promulgarlas, por hacer que la astronomía cambie del modelo geocéntrico al modelo heliocéntrico. Y lógicamente, como bien sabemos, en esa época la astronomía era una ciencia que la iglesia consideraba pagana, una ciencia mala vida, porque ellos eran la autoridad y ellos eran los únicos que querían saber. Eso va a cambiar con el correr de los años. Pero pues realmente Copérnico es la base de la astronomía moderna. Mucho después de que los árabes fueran expulsados de España en la guerra de la Reconquista, mucho después, casi un poco, 50, 100 años después de que los reyes católicos firman el edicto de Granada que expulsa a los judíos de España, y mucho tiempo después, tiempo después de que Da Vinci pinta la Mona Lisa, el cuadro más famoso y más hermoso del mundo.
Lógicamente, el Renacimiento es un periodo del florecer de nuevo del saber humano. Y lo mejor de todo es que ahí es donde el hombre se dio cuenta de que ser demasiado religioso es malo. Como bien dicen, sabemos, todos los extremos son malos. Y en el mismo siglo surge otro personaje llamado Johannes Kepler, otro astrónomo, este sí era alemán, o mejor dicho, del Sacro Imperio, de lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, imperio que va a durar desde el 900 después de Cristo hasta 1800, hasta la primera década de 1800 del siglo XIX, cuyo personaje central, Johannes Kepler, va a estudiar los movimientos orbitales de los objetos y crea una serie de leyes llamadas las leyes de Kepler. Leyes también en las que se basa la astronomía para definir cómo orbita cada objeto alrededor del Sol o de cualquier estrella. Y eso que en esa época no existía el telescopio, pero el telescopio sería desarrollado por Galileo mucho después, pero como les digo, vamos a hablar de Galileo más adelante. Este periodo del Renacimiento es de mis periodos favoritos, aquí hago a modo personal, de uno de mis periodos favoritos de la historia porque es cuando el hombre salió de la oscuridad y empezó la luz del saber. Empezó a darse cuenta que el hombre no solamente no podía estar sometido por una autoridad retrógrada ni anacrónica como sabemos que es la iglesia. Pero de todas formas, este fue un periodo turbulento porque en este periodo también Enrique VIII rompe con el papado y crea su propia iglesia, la iglesia anglicana. Pero de todas formas es un periodo del florecer del saber, de la ciencia, de la astronomía, de todos los saberes humanos que estuvieron ocultos por la iglesia durante casi 1000 años. Y este periodo va a sentar las bases del inicio de la separación entre iglesia y Estado, misma que se dará muchos siglos después, pero eso será para el próximo programa que hablemos de todas esas cosas de la separación de la iglesia y Estado y todo el seguir floreciendo del saber. Bueno amigos, no siendo más, espero les haya gustado este renacer de las ciencias, este periodo en el que pasamos por la oscuridad de la Edad Media y llegamos al saber del Renacimiento y el florecer del saber y las ciencias humanas. La semana hablaremos de la astronomía entre el siglo XVII y el siglo XIX. No olviden suscribirse a mi canal, hacer clic en la campanita para las notificaciones, cualquier like que pongan será bueno para mi canal. Un abrazo fraterno y hasta la próxima.